Amados hermanos, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén bien por la gracia de nuestro amado Dios. Amados hermanos, para esta mañana, para nuestro devocional, les traigo la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 1. Vamos a ver qué es lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana a través de su palabra. ¿Qué nos dice? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Amados hermanos, les pido por favor que dispongan su corazón. Vamos a orar. Gracias, amado Dios, Señor, por esta bendita palabra que tú en esta mañana, Señor, nos vas a hablar a cada uno de nosotros. Amado Padre, como todos los días, Señor, nos encontramos aquí, deseosos y anhelando poder escuchar una palabra tuya, Señor. Una palabra, amado Padre, que nos fortalezca, que nos aliente. Una palabra, Señor, que nos revele tu verdad. Una palabra, Señor, que nos haga comprender y entender cada vez más los pasos y la vida que llevamos delante tuyo, Señor. Te pedimos, amado Padre, que tu Espíritu Santo nos pueda convencer de pecado, justicia y juicio. Que tu palabra, Señor, en esta mañana nos revele tu verdad. Solamente tú sabes, amado Dios, cómo estamos delante tuyo. Solamente tú conoces nuestra vida espiritual. Solamente tú conoces nuestras faltas, nuestras debilidades y todo lo malo que pueda haber en cada uno de nosotros, Señor. Por favor, háblanos. Y que tu palabra en esta mañana, Señor, nos ministre. Gracias, mi Dios. Toda la gloria y la honra siempre será para ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, ¿qué es lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana a través de su palabra? Bien, aquí, amados hermanos, en primer lugar nos dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En este caso, amados hermanos, todos nosotros sabemos que estamos con Cristo Jesús, ¿verdad? Desde el primer momento que nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, Él vive y mora en nosotros. Ahora, pero aquí nos dice algo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En este caso, Dios a través de su palabra nos promete a cada uno de nosotros que no va a haber condenación para cada uno de nosotros que está con Cristo Jesús, pero los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. La pregunta aquí es, amados hermanos, que debemos hacernos todos nosotros de manera general. ¿Nosotros andamos conforme a la carne o conforme al Espíritu? Eso es algo por la cual todos los días nosotros debemos cuestionarnos cómo está nuestra vida delante de Dios. ¿Por qué? Bueno, amados hermanos, hay muchas personas que dicen servir a Dios. Hay muchas personas que dicen haber aceptado a Jesucristo como su Salvador. Hay muchas personas que van a la iglesia, van a congregaciones. De su boca sale que creen en Dios, que creen en Jesucristo y que el Espíritu Santo los ha tocado y dicen más cosas. Pero no viven conforme al Espíritu, pero no viven conforme a la palabra de Dios. En este caso, ¿esas personas serán salvos? ¿Tendrán vida eterna? No, hermanos. Su palabra aquí nos dice, volvamos a leerlo para poder comprender. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Acá Dios es claro recalcando esto. No va a haber ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Todos nosotros hemos dicho en algún momento en nuestra vida, Jesús, yo creo en ti. Yo te acepto como mi Salvador. Yo he creído porque tu palabra, el Espíritu Santo me ha convencido de pecado, justicia y juicio. Y yo he creído que tú has muerto en la cruz por mis pecados. Y gracias a ti ahora soy justificado. Pero aquí recalca algo. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ellos
no van a tener ninguna condenación. Amados hermanos, hay muchas personas que dicen y que muestran a las demás personas que van a congregarse, pero solamente es en esas 4 paredes. Llegan a su congregación, alaban a Dios, pero una vez que salen de esas 4 paredes, de esa congregación, de esa iglesia, una vez que salen de ese lugar, viven conforme a la carne y no conforme al Espíritu. La pregunta es, ¿eso será agradable para Dios? La pregunta es, si Jesucristo viene a llevar a su iglesia, ¿Jesucristo se va a llevar a esas personas que viven conforme a la carne? No, hermanos. Jesucristo viene a llevarse a una iglesia que está viviendo conforme al Espíritu, a una iglesia que está cumpliendo su palabra, a una iglesia que ha cuidado sus vestiduras, que no se ha manchado con el pecado, que no se ha ensuciado con el pecado. Amados hermanos, la palabra de Dios dice que el día, la hora, nadie lo sabe. 2 personas estarán durmiendo en una cama, uno será llevado, el otro será dejado. 2 personas estarán trabajando, laborando en su trabajo donde se encuentren, uno será llevado y otro será dejado. Dando alusión a qué, hermanos. Dios nos está diciendo ahí de que muchas personas viven su vida de una manera relajada, de una manera despreocupada. Viven su vida creyendo de que con el simple hecho de que van a congregarse van a ser salvos, cuando no es así. Viven su vida creyendo de que Dios, como es bueno, como es misericordioso, como Él es amor, Él no va a tomar en cuenta mis pecados. Pero no es así. Su palabra de Dios dice que Dios no dará por inocente al culpable. Y para que Dios pueda perdonarnos, en nosotros tiene que haber una confesión sincera de pecado. Una confesión, amados hermanos, delante de Dios. Porque su palabra dice eso, ¿verdad? Que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero Él quiere que nosotros confesamos nuestros pecados. Y una persona cuando confiesa, está aceptando de que ha hecho mal. Una persona que no confiesa, vive una vida creyendo de las cosas que está haciendo está bien. Y eso no es correcto. Amados hermanos, todos nosotros, si hoy en día estamos aquí, es porque queremos vida eterna. Y esa vida eterna lo tenemos juntamente con Jesucristo, ¿verdad? Porque su palabra dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida, que nadie viene al Padre si no es por medio de Él. Su palabra nos dice que Jesús vino a este mundo no para condenarlo, sino para darle vida y en abundancia. Jesucristo es el camino a la vida eterna, es el camino al reino de Dios. Pero nosotros tenemos que vivir conforme al Espíritu. Ahora, para poder comprender mejor, ¿cómo es vivir conforme al Espíritu? ¿Cómo nosotros o cada uno de nosotros podemos cuestionarnos y también podemos respondernos? Hoy en día, ¿estaré viviendo conforme al Espíritu o conforme a la carne? ¿Mis pensamientos son pensamientos conforme al Espíritu o conforme a la carne? ¿Mis emociones son sentimientos, son emociones conforme al Espíritu o conforme a la carne? Nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar, amados hermanos, todo lo que nosotros hagamos en nuestro día a día son decisiones, acciones, emociones, forma de hablar que vamos a actuar, a decir, a pensar, a sentir conforme al Espíritu o conforme a la carne. Es simple, hermanos, darse cuenta. Vivir conforme al Espíritu es vivir conforme a la palabra de Dios y a los frutos del Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu Santo nos habla acerca de paz, paciencia, benignidad, amor, misericordia, etc. En este caso, cuando nosotros vivimos conforme al Espíritu Santo, vivimos para agradar a Dios. Vivimos demostrando el amor que Dios ha puesto en cada uno de nosotros a los demás. Cuando uno vive conforme al Espíritu,
tiene paciencia. Cuando uno vive conforme al Espíritu, tiene ese amor, esa dulzura, esa paciencia con los demás. Uno cuando vive conforme a la carne, ¿cómo creen que actúa? ¿Cómo creen que piensa? ¿Cómo creen que siente? Una persona que vive conforme a la carne no tiene paciencia. Muchas veces no tiene paz porque para renegando. Sus pensamientos son pensamientos perversos, son pensamientos de murmuración, de juzgar, de chismosear, de pensar cosas desagradables hacia la otra persona. De igual forma los sentimientos o las emociones, tener odio, envidia, rencor, celos, codicia, idolatría y entre tantas cosas más. Y la palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que hay en tu corazón, eso vas a hablar. Si en tu corazón hay ese sentimiento de murmuración, eso es lo que vas a hablar, puras murmuraciones. Si en tu corazón hay ese sentimiento, esa emoción de juzgar, de criticar, o sentimientos de perversiones, o más cosas, o de mentira, de hipocresía, de idolatría, de codicia, eso vas a hablar. Y conforme uno habla, conforme uno siente, también va a actuar de esa manera. Y conforme uno piensa, también se va a dejar llevar por sus pensamientos. En este caso, amados hermanos, lo que nosotros debemos hacer es decirle a Dios que nos examine, decirle a Dios que nos evalúe, decirle a Dios que nos renueve, si en un caso estamos haciendo algo malo. Hoy en día tú y cada uno de nosotros podemos darnos cuenta si estamos viviendo conforme al Espíritu o conforme a la carne. Si vives conforme al Espíritu, estás orando, estás lecturando la palabra de Dios, estás dándote un tiempo de tu día para estudiar la palabra de Dios, estás escuchando alabanzas, estás teniendo una comunión íntima con Dios. Tu último pensamiento antes de dormir es Dios. Tu primer pensamiento antes de levantarte es Dios. Cuando uno tiene comunión con Dios, cuando uno vive enamorado de Dios, todo el día piensa en Él, ¿verdad? Es lo mismo cuando tú amas a una persona, en tu mente siempre está el nombre de esa persona. De igual forma es con Dios. Si tú lo amas, si tú estás andando conforme al Espíritu, de esa manera vas a actuar. Vas a tener el deseo de orar, vas a tener el deseo de querer ayunar, vas a tener el deseo de cantar alabanzas, de estudiar su palabra, de conocerlo cada día más, de querer hacer su obra, de predicar y compartir el Evangelio, hacer conocer lo maravilloso y grandioso que es nuestro Dios. Cuando uno vive enamorado de Dios, cuando uno vive conforme al Espíritu, lo único que quiere hacer es hablar de Dios. Ahora, si uno vive conforme a la carne es todo lo contrario, hermanos. En las 24 horas que tiene el día, solamente un par de minutos se acordó de Dios y luego ya. No piensa más en Dios. Solamente lo hace por cumplir. Hagamos una pregunta. ¿Cuánto tiempo piensas en Dios todos los días que pasa? Sin irnos tan lejos, el día de ayer, ¿qué hiciste para Dios? ¿Oraste? ¿Lecturaste la palabra? ¿Estudiaste la palabra? ¿Escuchaste alabanzas? ¿Elevaste cánticos para Dios? ¿Meditaste en la palabra? ¿Qué es lo que hiciste para Él? Ahí puedes darte cuenta si estás viviendo conforme a la carne o conforme al Espíritu. Amados hermanos, cuando nosotros vivimos conforme al Espíritu, nuestro propio espíritu nos va a incentivar de hacer cosas para Él. Vas a estar deseoso de hacer cosas para Dios. Porque eso es lo que te impulsa a hacer el Espíritu. No es con tus propias fuerzas, sino es el Espíritu Santo quien te impulsa a decir: predica la palabra, comparte el Evangelio, ora, canta alabanzas, medita en su palabra, lee la palabra de Dios. Es lo que te va a impulsar, es el Espíritu Santo. Pero si estás viviendo conforme a la carne, nada vamos a hacer para Dios.
Recordemos algo. Todo lo que desea el espíritu va en contra de la carne, y todo lo que desea la carne va en contra del espíritu. Bien vives conforme al espíritu o vives conforme a la carne. No hay punto intermedio, hermanos. Y su palabra nos dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Solamente los que andan conforme al espíritu serán salvos. Y los que andan conforme a la carne serán condenados. Aquí está, no lo estoy diciendo yo, hermanos. Dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si en este día tenemos que pedir perdón, hay que hacerlo. Nunca es tarde, amados hermanos, para cambiar nuestra vida, para enderezar nuestro camino. Nunca es tarde para volvernos a Cristo. Nunca es tarde para decirle, Señor, quiero limpiar mi mente, quiero limpiar mi corazón de tanta inmundicia, de tanta hipocresía, de tantas cosas perversas que puede haber en nuestra mente o en nuestro corazón. Porque muchas veces nosotros decimos, yo sirvo a Dios, pero actuamos igual que los fariseos y los escribas. Por fuera tratamos de dar una imagen recta, una imagen pura, una imagen que está bien, que tiene una relación íntima con Dios. Pero en su corazón está lleno de hipocresía, lleno de inmundicia, lleno de mentiras, lleno de perversiones. Tal vez las personas no pueden ver lo que hay en nuestro corazón o en nuestra mente. Pero su palabra de Dios dice que Dios conoce nuestros pensamientos y también las intenciones de nuestro corazón. ¿Qué es lo que Dios puede estar pensando de nosotros? No se preocupen, hermanos, de que Dios no nos desecha. Dios no nos hace a un lado, sino todo lo contrario. Su palabra dice, acérquense a mí, pues, confiadamente al trono de la gracia, para hallar misericordia para el oportuno socorro. A pesar de todo lo malo que nosotros podamos hacer, a pesar que nosotros vivimos conforme a la carne, pero Dios te dice que te acerques confiadamente a Él, porque Él te va a ayudar, porque Él está dispuesto a cambiar tu vida, a transformar tu vida, a restaurar tu vida, a sanar las heridas de tu corazón. Él está dispuesto a hacer todo aquello. Por eso dice, acércate pues confiadamente al trono de la gracia. Es así, hermanos. Así que nosotros no debemos de preocuparnos. Si hemos estado fallando, pues tenemos la oportunidad el día de hoy para enderezar nuestros caminos y pedirle perdón a Dios. Él está dispuesto a perdonarte. Él está dispuesto a ayudarte. Porque muchas veces nosotros, por más que intentemos, siempre somos débiles a algo. Y no deberías de preocuparte. ¿Sabes por qué? Porque Dios conoce las intenciones de tu corazón, conoce tus pensamientos. Él sabe cuánto te esfuerzas por salir de ese pecado. Él sabe cuánto luchas, cuánto lloras cada vez que fallas. Él sabe la fuerza y todo ese mérito que tú haces o que hacemos por estar bien delante de Dios y no caer nuevamente en ese pecado o en esa debilidad. Y su palabra de Dios dice que juntamente con Él somos más que vencedores. Su palabra dice que Dios es mucho más grande que cualquier tipo de debilidad que podamos tener, porque en nuestra debilidad somos más que fuerte juntamente con Jesucristo. Eso dice su palabra. Así que, hermanos, Dios está dispuesto el día de hoy a sanar tu corazón, a restaurar tu vida, a cambiar tu manera de pensar, a limpiar tu corazón. Amén. Así que vamos a orar. Vamos a orar, hermanos, porque todos nosotros queremos ser salvos. Todos nosotros queremos estar en algún momento en el reino de Dios, postrado a Él para alabarle y honrar su santo nombre por los siglos de los siglos. Así que vamos a orar. Amado Padre, gracias, Señor, por esta bendita palabra que tú
En esta mañana, amado Dios, nos has hablado a cada uno de nosotros. Nosotros somos conscientes, Señor, de todo lo malo que a diario nosotros podamos hacer. Muchas veces pensamos, sentimos cosas que no es agradable delante tuyo. También actuamos o hablamos de una manera, Señor, que no es agradable delante de ti. Te pedimos, amado Dios, que por favor nos ayudes. Que tu Espíritu Santo, Señor, siga convenciéndonos de pecado, justicia y juicio. Te pedimos, amado Dios, que tú nos sigas llenando con tu sabiduría, para poder comprender cada vez más tu palabra, para atesorar y guardar tu palabra en nuestros corazones, para poder ponerlo por obra. Ayúdanos, Señor, a ser fuertes en nuestras debilidades. Te pedimos, amado Dios, que tengas misericordia con cada uno de nosotros. Te pedimos, amado Padre, que tengas paciencia con nosotros. Sabemos, Padre, que muchas veces nos comprometemos, prometemos que ya no lo vamos a volver a hacer, pero siempre volvemos a equivocarnos de la misma forma, Señor. Perdónanos, Padre. Como dijo Pablo, miserable de mí, que aún sabiendo lo bueno no lo hago. Perdónanos, amado Dios. Apelamos a tu misericordia de que tú restaurarás nuestras vidas, de que tú sanarás nuestros corazones. Gracias, mi Dios. Toda la gloria y la honra siempre será para ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga, amado hermano, que tengas un excelente día y recuerda que la paz de Dios y la gracia de Dios nos acompañe. Amén. Bendiciones.